Perfecto, pues hola a todos, buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. A nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México, les doy la bienvenida a esta serie de webinars que se llamarán Charlas Gastronómicas, que es en colaboración con un experto en el tema, Alessandro Picone. Hemos tenido el gusto de trabajar con Alessandro ya en varias ocasiones, justamente pues hablando sobre distintos aspectos de la gastronomía italiana. Así que bueno, pues el día de hoy tenemos a este experto con el primer webinar. Serán todavía 3 semanas más. Tenemos otro de los vinos del Piemonte y tendremos otro de los quesos. Así que bueno, esperemos que así como nos están acompañando en este, nos puedan acompañar en los siguientes webinars. Y bueno, pues sin más por el momento, le doy la bienvenida a Alessandro Picone, un socio y amigo de la Cámara. Y pues bueno, Alessandro, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues el tema de hoy, que es algo, a final de cuentas, desconocido en muchos aspectos, aunque la pasta es algo muy conocido, puesto que su consumo, obviamente en Italia es muy amplio. Aquí en México se consume bastante pasta, es uno de los platillos que, eh, digamos, a los que se recurre, ¿no? Muy fácilmente, porque también tiene muchas opciones. Vamos a ver de forma genérica un poquito la historia, cómo llega, que para mí, obvio, la historia en cualquier tema es importante, pero lo más importante es entender la actualidad, ¿no? ¿Qué es, cómo se consume, qué significa, ¿no? Porque a final de cuentas, en cada país, y eso sucede con cualquier alimento, eh, pues van a tener como, por así decirlo, interpretaciones, ¿no? Entonces, voy a mencionar también una serie de números, de estadísticas, para que se puedan dar una idea de que este mundo de la pasta, a veces lo que vemos es simplemente la punta del iceberg. ¿Qué es en sí, no? Y la definición oficial es un alimento hecho a base de sémola o harina de origen diverso, dividido en pequeñas formas regulares para una cocción con calor húmedo. Prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Es de que se tiene que cocer en agua. ¿Y por qué se dice sémola o harina de origen diverso? Porque aunque la que conocemos actualmente es a base de trigo, principalmente, se puede estar elaborando la pasta con muchos cereales. De hecho, hasta con algunos otros ingredientes. Obviamente, cada uno va a tener sus características tanto nutricionales como de sabores, de consistencia. Pero aquí realmente nos vamos a enfocar a lo que es la pasta elaborada con trigo. Pues realmente, ¿cuándo empezó la historia de la pasta? Cuando el hombre deja esa vida nómada, se vuelve agricultor, aprende a sembrar y a cosechar distintos productos, pero también a darles uso. Para mí es algo fascinante, esa parte de cómo el ser humano se ha puesto a descubrir, a veces a inventar, a veces ha sido simplemente el azar, eh, a utilizar los ingredientes que tienen. Aquí, hablando solo de la pasta, obviamente hay muchas versiones y creo yo que se van a sorprender cuando veamos esa amplitud de formatos, estilos y demás, ¿no? Y como ha sucedido con muchas otras cosas, ¿no? Pensemos en el pan, que a final de cuentas es harina, agua, levadura y sal, y tenemos muchísimas versiones del mismo, los quesos, que es leche,
cuajo, sal, y tenemos también muchas versiones, ¿no? Por eso digo que es algo fascinante, es algo maravilloso esa parte. Griegos y etruscos ya consumían y preparaban lo que era la pasta fresca. Los romanos consumían la lagana, que a final de cuentas era una especie de lasaña, y la pasta seca, como realmente la conocemos en la gran mayoría actualmente, nace en Sicilia. ¿Por qué nace en Sicilia? Punto número uno, siendo una isla, eran navegantes. Necesitaban también alimentos para poder llevar en los barcos. Y también tenían algo que era muy importante y que uno muchas veces lo da como por hecho, el sol. Y con eso podían preparar la pasta y secarla de una forma, a final de cuentas, sencilla, sin costos, y poder conservarla para el momento que a lo mejor no se tenía el tiempo o no se tenían los ingredientes para poder tener ese alimento, ¿no? En tiempos, digamos, de vacas flacas. En el siglo XVIII empiezan los primeros, lo que se llama el pastificio, que es pues el establecimiento, podríamos llamarlo el taller, y ya posteriormente era una industria que se hace. Y en 1740 en Venecia se tiene la primer licencia como digamos, una actividad ya establecida, ya formal, y entonces podemos ir viendo que, aunque la pasta tiene una historia muy larga, llamémosla la historia oficial, pues es en 1740, ¿no? 260, 270 años aproximadamente. Y luego, cuando nace esta industria de la pasta, nace en el sur de Italia. De hecho, es cerca de Nápoles, en el pueblito de Gragnano, y que de hecho existe una denominación de origen que es pasta di Gragnano, ¿no? Entonces hay que pensar también eso, todo lo que está alrededor de. ¿Cuáles son los ingredientes para elaborar? Obviamente harina de trigo y sémola de trigo, lo que se llama el trigo duro, ¿no? ¿Por qué se necesita esto? Tenemos dos tipos de trigo, que son el que sirve para panadería y pastelería y el que sirve para la producción de pasta. ¿Qué implica esto? Que sea esta variedad de trigo duro, que se va a poder cocer la pasta de mejor manera y va a conservar los sabores, la textura y otras características. Obviamente se necesita agua, huevo, cuando preparamos, ¿cómo se llama? Pasta al huevo, y se pueden tener también algunos otros ingredientes que pueden ser verdura o especias que nos van a dar sabor, posiblemente nos puedan dar también textura y también nos van a dar color, ¿no? Muchas veces, pues nos acercamos a los dichos populares: de la vista nace el amor. Podemos tener un platillo como más atractivo, considerando solo la pasta, y con eso vamos a tener. Obviamente, especias, podemos estar utilizando, ¿cómo se llama? El tipo cúrcuma, puede ser también lo que son el hongo porcino, que obviamente se deshidrata y se integra, ¿no? Son cosas que nos van a dar sabor. Trufa, ¿no? También hay pasta con trufa y nos van a dar un sabor peculiar
a la pasta como tal. A grandes rasgos, aquí yo siempre pongo mis diagramas de flujo de una forma muy sencilla. ¿Qué se requiere? Primero que nada, una selección de trigo. Obviamente los productores de trigo van, sobre todo ahora los industriales, andan buscando trigo que cumpla con sus especificaciones, ¿no? Y entonces puede ser que el trigo no sea de una sola zona donde está ese productor, y también puede ser que no provenga de un solo país. Se van trayendo de distintos lugares, se hace una mezcla que sea la adecuada. Obviamente, se hace un molido, luego una mezcla, se cierne para poder eliminar grumos, y aquí es donde se agrega agua o huevo. Obviamente lo podemos hacer en casa, digo que a lo mejor muchos de ustedes es de que lo han hecho, y uno debe de ir pues haciendo su propia receta, ¿no? Muchas veces nos dan la receta, tanta harina, tanta agua o tanto huevo y demás, y uno le tiene que ir ajustando, tanto por el tipo de pasta que querramos hacer, como para obtener la consistencia deseada. Luego se amasa, se hace una homogenización y luego viene el trefilado. El trefilado de aquí se divide como en dos grandes rubros. Lo que es con se llaman dados, donde pasa la pasta por extrusión, o sea, se empuja y le da la forma, que pueden ser de acero inoxidable o pueden ser de bronce. Les va a dar un acabado distinto en la superficie que nos va a traer diferencias también al momento de prepararle, sobre todo de condimentarla. ¿Qué sucede? Están como las dos, digamos, los dos grupos, las dos sectas, por así llamarlo, que los que dicen que es mejor con acero y los que dicen que es mejor con bronce. Personalmente prefiero las pastas que están trefiladas en bronce. Luego, obviamente, es un secado. El secado debe de ser hecho de una manera cuidadosa, debe de ser tiempos y temperaturas específicas para que la pasta no se vuelva quebradiza. Si fue de que se secó demasiado rápido, si no se secó adecuadamente, ya empacada, puede generar mohos y hongos, y también puede generar que al momento de la cocción se maltrate, y pues eso no lo queremos. Aquí les muestro nada más para que se den una idea. Hay maquinaria desde la muy sencilla, pequeña, para producciones limitadas, hasta maquinarias que miden a lo mejor unos 60, 70 metros de largo, y obviamente son para las producciones a gran escala, ¿no? Entonces también eso, obvio, se tiene que estar cuidando como cualquier proceso. Luego, si nos vamos más a algo artesanal, sí hay alguna maquinaria, pero mucho también se hace manualmente. Es impresionante en internet podemos encontrar muchos videos de cuando es totalmente artesanal y manual, la habilidad que tienen las personas que lo hacen, ¿no? Uno intenta hacerlo y se tarda mucho más tiempo, no queda la forma, se deshace al momento de la cocción y se vuelve un drama. Obviamente se puede hacer en casa. Yo me acuerdo de chico que sobre todo a mi papá le gustaba hacer la pasta en casa, y que luego teníamos toda la casa llena
de bastones, palos con la pasta colgando para que se secara y demás. Y muchas veces uno lo siente que tanto trabajo estoy haciendo para que a lo mejor en 5, 8 minutos ya se haya comido, ¿no? Obviamente, una pasta hecha en casa, como cualquier otro alimento, si está hecho por una persona que sabe, que le gusta y le transmite esa pasión y ese amor, lo vamos a sentir ya en el producto final, ¿no? En el platillo. Estadísticas. Aquí producción de la pasta son toneladas, datos sacados de la Organización Internacional de la Pasta, y vemos obviamente Italia es el principal productor, y México está en el 10º lugar. Eso es algo, a final de cuentas, importante. Se produce pasta en muchos países, se consume pasta en muchos países, y con eso podemos tener una idea de la producción mundial. Digo, es solo para que tengan, repito, una idea, no, el número como tal, obviamente lo podemos traducir en euros o en dólares y vemos cuál es el alcance, ¿no? De este negocio. Y lo que es el consumo de pasta, este consumo es consumo global en el país que se está indicando. Obviamente, luego ya tenemos lo que es el consumo de pasta per cápita. Italia también ahí consume bastante. México, estamos, de hecho, este número ha subido un poquito, pero la verdad, también en México es un producto que se consume bastante habitualmente, ¿no? Y que por esa facilidad de preparación y además de que podemos hacer 1 y 1000 recetas, podemos llegar al gusto de muchísimas personas. Cabe señalar, en Italia, cuando ha habido crisis económicas, el consumo de pasta ha aumentado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un alimento que es nutritivo, que nos da esa facilidad de variedad y que se vuelve económico. Por ejemplo, también durante la cuestión de pandemia se disparó la venta justo de sémola y harina de trigo duro para particulares, ¿no? Porque pues muchos estando encerrados en casa se dedicaron a hacer pasta, a lo mejor de esas veces que era como el sueño o el anhelo, ¿no? Quiero hacer mi pasta, pero no tengo tiempo porque tengo que estar en el trabajo, y ahí pues no les quedaba de otra, ¿no? Pero veamos que la verdad sí, de lo que consume Italia, lo que consumen ya los demás países, la diferencia pues es bastante grande, ¿no? ¿Cómo es el consumo en Italia? Porque no nada más saber que se consume, pero ¿cómo? 88% de la población consume pasta de forma regular. La verdad es un número muy elevado. 33% consume pasta de forma diaria. Que también este es un número, la verdad, bastante importante. Y en el sur de Italia se consume más pasta y más frecuentemente por las razones que les di, ¿no? Cuestión económica. Que también muchas veces es por tradición, no es nada más esa parte, digamos, fría. Y algo interesante, que ya vamos a ver después qué tipos de pasta hay. En el sur, la gente prefiere la pasta lisa y normalmente son formatos más gruesos. Y lo que es
En el norte se prefiere la pasta rallada y si nos vamos a pasta larga se prefiere la pasta más delgadita, ¿no? Son esas cosas. Ha habido un aumento en el consumo de pasta integral y también en el consumo de pasta elaborada con otro tipo de harina, por la cuestión de que ha aumentado también el número de celíacos que hay en Italia. Algo bien interesante, en 10 años, como les decía, el consumo de pasta en Italia se duplicó. Que entonces también ahí es algo que nos, digo, uno debería de meterse a analizar muchos factores, ¿no? Está eso. Y también es la cuestión que creo en todo el mundo ha habido ese boom de canales dedicados a lo que es recetas, páginas en internet que nos dan una y mil recetas y entonces se puede estar como rescatando eso. En Italia, lo que les decía, el 2% de la población es celíaca y entonces ese también, desgraciadamente, es un número alto, puesto que es una enfermedad. Y existe el Día Mundial de la Pasta, que es el 25 de octubre. Pueden buscar en internet, tienen su página, obviamente se hacen eventos a nivel mundial de distinta índole, pero pues es algo también importante, aunque en mi opinión personal últimamente es de que tenemos el día para muchísimas cosas y uno se va perdiendo. ¿Cuáles son los tipos de pasta? ¿No? Es la pasta seca, la pasta fresca, la larga o corta, lisa o rallada, rellena y la que es para caldo. Entonces, ya aquí el decir pasta, estamos viendo que nos podemos ir a 5 grupos. Normalmente, y no es una crítica, sino simplemente un comentario para ver cuál es la realidad aquí en México. La pasta en general es espagueti, cuando sí es larga. Si es corta, nos vamos simplemente a decir que pues son macarrones. Y si es rellena, todo se llama ravioli. Pero cuando veamos cuál es toda esa variedad de pasta y que hay que meterse a veces un poquito en esa, pues en la cabeza de los italianos, en esa ideología que puede parecer exagerado la cuestión de decir, no, es de que yo prefiero la pasta larga, yo prefiero la pasta corta, no sabe igual, si se prepara de tal o cual forma, si se le pone algún aderezo, no todos los aderezos son para todas las pastas. Entonces, hay que, podríamos llamarlo como una licenciatura en pastas para poder entender todo ese universo. Y que yo los invito, yo lo he hecho en algunos talleres, que hagan la prueba de cocer distintos tipos de pasta en este sentido, larga, corta, seca, fresca, con huevo, sin huevo y demás, y distintos aderezos, y probar todas las pastas con todos los aderezos. Y ahí es la manera de cómo van a entender este concepto, que no todas las pastas le van todos los aderezos. Entonces, eso realmente los invito, es un ejercicio divertido y que va a ayudar mucho a eso, a entender. ¿Cómo son los formatos de pasta? Según algunas fuentes hay 600 formatos diferentes.
Uno los podría estar viendo como, ¿cómo se llama? Las formas, los tamaños. También hay que ver esa parte si son locales, o sea, muy de una zona muy restringida. En lo que es provincial, recordemos que Italia se divide también en regiones y en provincias. Ya si son más regionales, algunos puede ser el mismo, ¿cómo se llama? A final de cuentas, el mismo formato con nombre diferente o formatos que podríamos estar, digamos, los inexpertos viendo, le dice, oye, para mí es exactamente igual y no, tiene esas diferencias que pueden parecer muy pequeñas o insignificantes, pero que ahí están. Aquí les pongo de este listado que no engloba a todos, pero y no me voy a detener en todas las formas, pero ahí pueden ver algunos nombres, cuál es el tamaño de, ¿cómo se llama? En este caso, si tomamos el ejemplo del primero, Capelli d'Angelo, Capelvenere, Fedellini, Capellini, que pueden ir, ¿cómo se llama? De 1 a 1.2 milímetros en diámetro. La longitud normalmente es sobre los 25 a 27 centímetros y también aquí se menciona cuál es la zona donde más se consume. Algunos realmente son típicos de una ciudad, ¿no? Entonces, aunque ya son conocidos en otros lados, pero nacieron en una ciudad. También dependiendo de la forma y las dimensiones, vamos a tener el tiempo de cocción. Que esto realmente hay que tomarlo mucho en cuenta si nosotros ya tenemos una marca que es nuestra preferida, pues ya vamos a saber, oye, para mí el espagueti o el fusilli son tantos minutos. Pero si cambio de marca, no puedo yo, ¿cómo se llama? Tomar el mismo tiempo. Tengo que volver a hacer mis pruebas, porque no es algo que sea genérico. Y además, aunque pueden ser el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ir al espagueti. Casi todas las marcas tienen ese formato, pero va a ser ligeramente diferente y a lo mejor uno tiene un diámetro de 2 milímetros y el otro tiene un diámetro de 2.2, 2.3 milímetros. Entonces, aunque para esa marca es espagueti, no va a ser igual al otro. Entonces, necesitamos realmente conocer el producto, ¿no? Que estamos usando. Una manera es al momento de la cocción, pues estar probando para encontrar el punto que sea el adecuado. Entonces aquí, repito, vemos el vermicelli, el spaghettoni, vermicelloni, vermicelloni giganti y todo esto se utilizan nombres que son que ayudan a dar esa idea, obviamente nos va a dar una idea de qué tenemos. Que también dependiendo de esas dimensiones, como lo pueden ver en la última columna, es qué tipo de aderezo o salsa se puede estar utilizando, que es lo aconsejable. Ya cada quien pues tiene su gusto y para los puristas puede ser que digan, oye, no, esa manera no es la correcta, pero el gusto personal hay que respetar.
Aquí tenemos otros, pues nada más para que digo, repito, tengan idea de los nombres: perchatelli, maccheroncelli, maccheroncilli, mezzanelli, perchatelloni, mezzane, mezze, zite, scaloppi, regine. Todos estos son pasta hueca, ¿no? O sea, como un tubo. Y tenemos, ¿cómo se llama? La cuestión de que igual el tamaño nos va a estar influenciando el tipo de aderezo, el tiempo de cocción y también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son los utensilios que debemos de tener, ¿no? Para hacerlo de la mejor manera. Perdón. Luego tenemos pasta larga, pero que está aplanada. Y hay algunos, por ejemplo, lo que es lingua di passero o bavette, que están aplanadas, pero son convexas, ¿no? Entonces, no la vemos, si la vemos así de frente, no es un rectángulo, está como abombado por arriba y por abajo. Luego tenemos le tagliatelle, le fettuccelle, le fettuccine, y se van también dependiendo de cada marca, de cada lugar, de cada región, de cada receta tradicional, porque también recordemos eso, las recetas de la nonna, que esas son algo sagrado en Italia, pues cada una va a tener su estilo, sobre todo en lo que es cuando se elabora la pasta en casa, ¿no? Que muchas veces ni siquiera se tiene la máquina de pasta, que es la que la va a aplanar y luego la va a cortar. No, se aplana con rodillo y se corta con cuchillo. Entonces, obvio, no van a quedar exactamente igual. Luego está el papardelle, que es obviamente mucho más ancho, pero un poquitín más delgado. Y, ¿cómo se llama? Lo que es la lasaña, que también aquí, por ejemplo, vemos lasañete y luego la lasaña, ¿no? Que es más gruesa, más ancha, ¿no? Entonces, también de ahí nos podemos estar confundiendo. Por eso, para mí es algo importante, ¿no? En cualquier tema hay que ver, hay que investigar, porque aunque uno puede apreciar los sabores sin saber toda la historia que hay atrás de un producto, pero si uno tiene un poquito más de conocimiento, lo va a, primero que nada, a entender más el producto, porque a lo mejor hay un hecho histórico, un momento o un festejo que dio origen a ese formato. Y uno lo va a disfrutar más. Por lo menos yo sí soy así, ¿no? Me gusta saber qué hay atrás de un platillo. Luego viene la pasta, que es rizada o también ondulada, ¿no? Y hay muchas, y repito, cada productor le va a dar su nombre, y también por el tamaño es de que tenemos esas, digamos, ya esas referencias. Y luego lo que es la pasta corta, pero con corte oblicuo y que puede ser lisa o rayada. Entonces, también aquí vamos a poder encontrar lo que dice penne rigate o penne lisce, ¿no? Zitoni rigati o zitoni lisci, que es liso o rayado. Entonces, también ahí lo vamos a poder ver. ¿Y cuál es la diferencia principal? Porque viéndolo así uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver que sea, ¿cómo se llama? Lisa o rayada. Las que son rayadas es de que van a absorber más o se les va a pegar más el aderezo. Y también ahí es mucho de gustos, ¿eh? Que puede haber en una familia hasta discusiones campales, batalla campal, porque yo la quiero que sea la lisa, yo quiero que sea la rayada, yo quiero que sea la más grande, yo quiero que sea la más pequeña y demás. Y es gusto.
Luego, los que son, ¿cómo se llama? De cortas, pero de también la cuestión con el corte recto, o sea, perpendicular al eje del, digamos, de la pasta. Y también ahí se va teniendo esa cuestión de las diferencias que pueden ser pequeñas, pueden ser muy evidentes. En algunos casos uno dice, la verdad es de que yo no le veo ninguna diferencia, pero se puede tener. Igual en algunos casos, y a lo mejor lo han visto, que las estrías que tienen vienen un poco en espiral, ¿no? Y también ahí está la diferencia, si esa rayadura o estrías son todas rectas o si van en espiral. Y repito, puede parecer algo hasta loco, pero sí hay una diferencia al momento de lo que cuando los comemos. Igual toda la pasta corta, aquí vienen otros nombres que repito, también son nombres locales, a lo mejor el mismo formato tiene nombres diferentes, pero es una gran variedad. Y créanme que cada quien va desarrollando el gusto por una pasta en específico, un formato en específico. Y aquí siguen pero que son mucho más cortas. Estamos hablando que van a sobre los de 6 milímetros a 1 centímetro de largo. También ahí va a haber esas diferencias. Las que son como de una forma helicoidal, el más conocido es el fusilli, pero que también está el fusilli que es nada más de 2 o de 3 o de 4, digamos, secciones, y que también ahí va a haber todas esas diferencias, ¿no? Luego ya lo que le llaman fantasía, que ya son muchísimos de los formatos. Todas estas hasta el momento son pasta que se cuece en agua. Y vienen muchísimas. Obviamente, algunas es de que iniciaron como un formato muy artesanal y poco a poco es de que se ha industrializado, ¿no? La verdad es algo, ¿cómo se llama? Muy, a veces chistoso, ¿no? Podemos tener hasta formas un poco más grandes, más bizarras, unas que pueden parecer como, digamos, pequeños discos con un dibujo. Hay unas que se hacen precisamente con unos moldes de madera, tradicionalmente se prensa y queda con esas formas, ¿no? Luego viene todo lo que es la pasta para cocer en caldo. Aquí en México se llama pasta menuda. En Italia es la minestrina in brodo, que va mucho enfocado, es como el público principal, los niños, pero que también hay mucha gente que le gusta este tipo de pasta. Normalmente, pues lo hacemos también un poquito como que el, el comer un caldo que va a llevar pasta es apapachador, ¿no? En días de frío, a lo mejor también ahí interviene mucho que es la receta del caldo de la nona, dependiendo de también de los gustos, puede ser caldo de res, caldo de gallina, caldo de pollo, y va a tener su toque, ¿no? Y obviamente se condimenta igual con un poco de queso parmesano. De aquí vienen algunos ejemplos, digo, los más conocidos es el rosmarino, también algunos ligeramente diferentes es el
melone, el esteline, le farfaline, que sería como los moñitos, y así nos podemos ir. Luego viene la pasta, ¿cómo se llama? La pasta fresca, ¿no? Que también ahí se puede estar manejando, se hace mucho en casa. Hay también muchos establecimientos que hacen la pasta fresca porque lleva todo su proceso y venden la pasta fresca en el día, ¿no? Entonces ya uno compra el formato que le guste, llega a la casa y se cuece. Y también aquí todos los otros formatos, dependiendo de la región. Estos son los que les comentaba yo, los que están en la foto inferior derecha, que se hacen con unos moldes de madera. Luego viene la pasta rellena, que también aquí, dependiendo del tamaño, dependiendo de la forma, dependiendo de cómo vienen doblados, vamos a tener nombres diferentes y son de zonas o regiones diferentes. También aquí hay algunos que son, digamos, que el relleno es típico. O sea, no podemos llamar una pasta con ese nombre si no va con un relleno que es acorde a la tradición. Obviamente se empiezan a hacer también, como con cualquier producto, se busca la manera de que se venda más, que se le ofrezcan cosas diferentes al consumidor para que siempre tenga algo nuevo, ¿no? Aquí vienen algunas de los formatos y que luego se empieza toda esa discusión que si debe de ser tal o cual. La gran mayoría de las pastas rellenas obviamente van a tener una cocción diferente, se hace, la masa queda muy delgada, el tiempo de cocción es mucho menor, se pueden hacer algunos cocidos en agua, se cuelan y ya se condimentan, y otros son tradicionales que son únicas y exclusivamente en caldo, y que hay caldos según la temporada del año, ¿no? Aquí, le digo, vienen otros. Entonces, aquí podemos ver que todo lo que hay y que puede ser, repito, esos formatos muy similares, pero que son otra cuestión, ¿no? También en Italia, con la cuestión de las denominaciones de origen, hay muchos que son indicación geográfica protegida. Y, ¿cómo se llama? Cada uno tiene su receta especial, se hace nada más en esa zona, aunque obvio, se pueden estar haciendo productos similares en otras zonas, pero no pueden llevar ese nombre y mucho menos el logo o el sello de la indicación geográfica protegida. Además de esa clasificación, que es ¿cómo se llama? Las indicaciones geográficas, en lo que es i prodotti agroalimentari tipici o tradizionali, hay 200 que están registrados, ¿no? ¿Que por qué? Porque tienen una tradición, hay referencias históricas, se llevan haciendo en esa zona ya durante muchísimos años y demás, ¿no? Entonces, también aquí, ¿qué vemos? Que se va ampliando. No es solo la pasta que yo conozco normal, sino también está la pasta con indicación geográfica, con esta indicación PAT, y que entonces podemos encontrar mucho. La parte importante que luego es, podemos tener una pasta que es muy buena, pero somos nosotros los que le echamos a perder. Primero que nada, ¿qué necesitamos? Una olla de material grueso.
Normalmente, pues el acero inoxidable es el más común. Se maneja 1 litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Uno de los errores bastante comunes es poner poca agua. Luego son 6 gramos de sal, cada quien también aquí va variando. Se debe de poner la sal una vez que empiece a hervir el agua, de preferencia debe de ser sal gruesa, y luego ya poner la pasta a cocer. Obviamente un colador. Se agrega la pasta, bueno, les digo, se agrega la sal, se agrega luego la pasta. Ya que suelta el hervor, tiene que cocer destapada. No se agrega ningún ingrediente, no se le agregan ni hierbas, ni verduras, ni aceite, nada, es agua, sal y la pasta. Se menea de vez en cuando para evitar que se pegue, también dependiendo del formato de pasta, como por ejemplo lo que es de farfalle, aquí en México conocido como moño, precisamente donde está más chico, está más concentrada la cantidad de masa y ahí se va a tardar un poco más. Entonces también el menear de vez en cuando es para que se cueza todo de forma uniforme. El tiempo es variable según el formato y el tipo, ya sea si es corta, larga, con huevo, sin huevo, fresca, seca. Normalmente la pasta fresca necesita mucho menos tiempo porque tiene ya bastante humedad. Se cuela y se sirve inmediatamente. No se tiene que pasar la pasta por agua fría, a menos que sea para lo que se llama una ensalada de pasta que va con otros ingredientes. Si no se cuela y se sirve inmediatamente condimentándolo con lo que se decidió. Lo ideal es condimentar toda la pasta en un solo recipiente. Digo, en forma casera, normalmente es donde se coció la pasta, se vuelve a poner la pasta, se vuelve a poner, se agrega el condimento y se mezcla. En algunas recetas es de que se va preparando el aderezo y ya en donde se preparó el aderezo es que se echa la pasta, y en muchos casos, por eso no hay que tirar toda el agua, es de que se requiere un poquito del agua de cocción para darle mayor cremosidad al aderezo, dependiendo de cuál sea. Obviamente el platón, si le queremos hacer un servicio un poquito más elegante, el platón debe de estar tibio, y los platos también, porque si no se enfría la pasta. Y una pasta fría, la verdad. La pastina en brodo, se pone el caldo, suelta el hervor, se vierte la pastina, se menea y ya se sirve, tal cual. Algo importante, con una buena pasta no es necesario freírla antes de, que es una costumbre que aquí en México se tiene por razones precisamente del tipo de trigo que se utilizaba. También el tiempo es variable según el formato. El material, la forma y el tamaño de la olla nos van a estar influenciando, obviamente, el tipo de pasta, el formato, la altitud sobre el nivel del mar. Aquí en la Ciudad de México muchos no lo tomamos en cuenta, pero es un factor muy importante. El agua no hierve a los 100 grados y entonces la pasta puede necesitar más tiempo y hay que tener mucho cuidado porque se puede maltratar. Obviamente el tipo de agua, si es un agua más dura, más alcalina, más ácida, va a estar alterando la cocción. En el caso, como la cuestión, si es la pastina en brodo, la pasta normal, el líquido de cocción, el tipo de fuego, perdón, si es gas, si es la hornilla es grande, es pequeña, si es estufa eléctrica y demás. Todo esto lo debemos de estar considerando para poder encontrar la manera de que
la pasta que preparemos esté en su mejor. Normalmente la pasta cocida aumenta de un 30 a un 50%. Obvio, si la dejamos más tiempo va a aumentar todavía más, pero quiere decir que ahí ya nos pasamos. Entonces también aquí hay que tomarlo en cuenta cuando a lo mejor queremos calcular la porción por persona o si queremos cuidar la cantidad de pasta que comemos, debemos de considerar esto, porque no es lo mismo que igual en las recomendaciones me diga, come 50 gramos o 60 gramos de pasta, pero ok, es pasta cruda y que obviamente ya cociéndola se me vuelven entre 70 y 90 gramos, o es pasta ya cocida, esos gramos son ya de pasta cocida. Aquí sí, de ahí sí me siento muy italiano, la pasta se debe preparar y servir en el momento. No es de que lo preparo, lo dejo, la ahí ya en dado caso la vuelvo a calentar y la sirvo. No, no, no. Es cocinar la cantidad de pasta que sabemos que se va a consumir. Si es de que somos los de, digamos, un apetito bastante amplio, podemos conservar el agua y cocer la segunda tanda, por así decirlo, pero todo es en el momento. El aderezo, obviamente, el tipo de la pasta, el formato de la pasta, la manera de cocción, la temporada del año. Recordemos, en Italia están muy marcadas las estaciones del año y entonces hay ingredientes que son típicos de esa temporada y que también eso nos va a traer una mejor alimentación. Y lo que es la fantasía del cocinero, también aquí podemos hacer una de mis recetas, basarnos en alguna receta y hacer pequeñas variaciones, el tiempo disponible. Nos podemos ir desde el aderezo más sencillo, que es aceite de oliva y queso parmesano o pecorino, que pues nos toma prácticamente el tiempo de cocción de la pasta y servirla, o preparar algunos ragú que pueden llevar una cocción de 5 o 6 horas, ¿no? Depende de qué queremos. Y bueno, la parte nutrimental tiene muchas cosas. Luego se dice es de que la pasta engorda. No es tanto la pasta, sino el aderezo que le pongamos. Y tener un aderezo que no tenga demasiadas calorías no quiere decir que sea un aderezo desabrido, ¿no? Al contrario, puede tener muchas cosas. Entonces, mi presentación aquí termina en cuanto a eso. Si hay preguntas, que por ahí vi algunas. Hola Alessandro, sí, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido bastante interesante y bueno, creo que has abierto el apetito de algunos de nosotros. Tenemos dos preguntas. Dame un segundo. No, están acá. Ok, la primera es, ¿dónde se puede tomar el curso práctico de pastas? Bueno, si de ahí haciendo comercial, para mí se puede organizar también a través de la Cámara de Comercio, de poder organizar un curso. Bueno, más que curso, yo lo llamo taller, porque realmente es de poder probar y a mí me interesa más y me gusta mucho que la gente pueda entender, ¿no? Esas diferencias. Hacer pasta, soy honesto, yo prefiero que llame en sí la pasta como tal, comprarla hecha, y a mí me gusta, eso sí, prepararla, pero se puede hacer y además hay muchas academias, ¿cómo se llama? Creo que también en el Instituto de Cultura luego organizan algún curso, pero se puede hacer aquí en la Cámara, vemos la manera.
de poderlo hacer. Ok, perfecto. Sí, ya teníamos que empezar a checar eso porque, bueno, creo que es bastante interesante. Luego hay otro. ¿En México venden esa variedad de pastas de lasaña? De lasaña, la que encontramos normalmente en el súper son ya las láminas, que son para preparar la lasaña, digamos, la más conocida, que puede haber también tanto, llamémosla la normal, que hay que cocer la pasta en agua y luego ya utilizarla, como también las precocidas. Y sí he visto yo algunas de las lasañas rizadas, no es tan fácil luego encontrarlas. Hay que entender una cuestión. Yo que también fui importador precisamente de pastas, pues tiene que ser negocio. Si voy a importar algo, quiero que se venda. Y si, por decir algo, es de que lo mínimo que me vende es el productor, ¿no? O mi proveedor, es 1,000 paquetes y yo vendo 10 paquetes al año, pues la verdad es uno de los formatos que voy a ir eliminando, ¿no? Entonces, se tiene, ¿cómo se llama? Se tiene esa parte. Hay que buscar, ahorita afortunadamente aquí en México se tiene una gran variedad de marcas importadas, y también de marcas nacionales. Y hay algo también importante, ¿no? Que uno puede estar pensando, esta marca yo la probé, me gustó muchísimo, pero a lo mejor la probamos preparada a nivel del mar. Y si vivimos aquí en la Ciudad de México, uno dice, ay, oye, es de que no me quedó igual, qué porquería es, no me gustó, me engañaron y demás. No, son todos esos factores que les dije. La verdad, hay muchas marcas, repito, tanto importadas como nacionales, y uno puede encontrar, oye, a mí el espagueti me gusta la marca A, el fusilli me gusta la marca B, la lasaña me gusta la marca C, puede ser nacional o importada. Entonces, la única manera es probar, seguir las instrucciones que vienen en el paquete. Yo algo que recomiendo es, al momento de la primera vez que la vamos a preparar, que no conocemos esa marca o ese formato, por ejemplo, dice tiempo de cocción 10 minutos, pues yo empiezo a los 7 minutos, voy probando cómo está, cómo va, hasta que ya digo, ahorita es, y entonces la saco. Entonces ya puedo ir viendo cuáles son los tiempos. Igual una manera de saber, dependiendo del formato de pasta, si ya está cocido, si es de pasta tipo espagueti, vermicelli, levadete y demás, tomamos, ahora sí, de la olla hirviendo, tomamos uno, lo tomamos con los dos dedos, bueno, con las dos manos, jalamos hasta que truene y vamos a ver si es el espagueti en el centro un puntito blanco y que va variando de tamaño. Ese puntito blanco que indica pues el nivel de cocción. Entonces uno puede ir viendo y también identificar, en este punto es que a mí me gusta. Yo sí soy también ahí purista, la pasta tiene que ser al dente. ¿Y por qué? Porque le va a dejar esa consistencia y demás. Tampoco hay que exagerar que sea tan al dente que está casi cruda, ¿no? Entonces mejor la saco del paquete y la muerdo y me ahorro el gas y el agua. Pero están. Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿las pastas cortas comunes que se venden en México ya se pueden solo cocer y no freír o todavía no? Hay muchas que ya hasta el mismo paquete indica no es necesario freírla. Y también vuelvo a lo mismo, la única manera es hagan la prueba. Porque además también hay una cuestión, viendo el aspecto nutrimental.
Si lo freímos es agregar grasa y calorías, innecesariamente. Porque si es una pasta de buena calidad, las que son para cocer en caldo directamente, pues igual el caldo yo lo puedo hacer tan ligero y desgrasado como yo quiera, ¿no? Entonces, podemos estar comiendo algo sano, algo nutritivo y que además va a ser con pocas calorías. Ok, perfecto. Después tenemos otra pregunta de Mónica Novelo. ¿Las marcas comerciales como Barilla sí tienen una buena calidad? ¿Y cuál recomendarías que podamos tener al alcance? Bueno, yo la experiencia que he tenido con Barilla es de que sí son productos de buena calidad, tanto los nacionales como los importados. Sí hay que tener, le repito, porque a mí me ha pasado justo en un evento que hice para 15 personas con la pasta Barilla, que hay que estar muy al pendiente de la cocción. Pero también ahí tenemos que ir viendo para qué queremos. Eh, Pueden parecer detalles hasta tan sencillos como quien voy a invitar sabe usar el tenedor para enrollar la pasta. Si es no, y yo sé que esa persona, pues en lugar de darle un gusto, la pongo a sufrir y a sudar durante la comida, mejor hago una pasta corta, ¿no? Pero sí, sí, ¿cómo se llama? Sí hay la calidad, sí la hay. Hay que ir buscando y repito, hay veces que el formato difiere de cada marca y uno dice, es de que para el espagueti es este fusil, es esta, y así me voy, ¿no? Y es prueba y error, no hay de otra. Ok, perfecto. ¿Lugar que recomiendes para comprar buenas pastas italianas? Ay, ahí sé que hay varios, pero la verdad no sabría ni nombres ni direcciones que hacen pasta fresca. Y también ahí pues hay que probar. Normalmente lo que yo hago para cualquier producto, primero busco cerca de la casa, ¿no? Ya la probé, oye, sí me gustó, adelante. Si no, y me recomiendan otro que está un poco más retirado, pues voy a eso, depende también. Si son pastas frescas, debemos de entender que las debemos de consumir de forma prácticamente inmediata. Entonces, no la puedo guardar en el refri, algunas se pueden congelar, pero una cuestión es la congelación industrial, que es prácticamente inmediata, y la congelación en nuestro refrigerador, que se tarda mucho y puede quebrar la pasta, precisamente por el contenido de agua que tiene cuando es fresca. Entonces, sí hay que ir buscando realmente. Ok. Luego tenemos otra pregunta de Itzel Ejía, que es: ¿en dónde podemos encontrar más elementos que no son tan comerciales para hacer pasta? Por ejemplo, la tablita para marcar ñoquis o una guitarra. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Esa, igual hay que buscar. Ahorita hay veces que en tiendas departamentales podemos encontrar cosas que sean así y que además las tienen medio escondidas. Las tiendas en línea, algunas es de que sí pueden tener muchísimo, pero yo lo que recomiendo, aparte de que sí hay, ¿cómo se llama? Algunos aditamentos o instrumentos o herramientas que son muy típicas, hay muchas otras que realmente son cosas comunes que tenemos en la casa. Es buscar, realmente en Internet hay muchos, ¿cómo se llama? Videos, información, hay páginas dedicadas 100% a la pasta y hay algunas que tienen buena información y que van explicando cómo poderlo hacer si es de que no se tiene. Luego, a mí me ha tocado ver también, a lo mejor en alguna expo,
ya de las que son muy dedicadas a la cuestión de restaurantes, tiendas y demás, en donde podemos encontrar esos aditamentos que no son tan comunes, porque también hay que entender, una tienda pues va a tener mercancía que sí se mueva, ¿no? Si llegamos y somos un cliente que se lo pide una vez al año, pues la verdad no es eso de lo ideal. Claro, igual como comentabas, yo creo que en Internet hay muchísimas materiales que pudieran servirles, sobre todo para hacer la pasta fresca. Nosotros hace unos años tuvimos una masterclass y el chef preparó ravioles frescos y pues justamente la base que estaba utilizando la había adquirido en Amazon. Entonces igual en Internet supongo que pueden encontrar Sí. muchas cosas. Hay veces que también lo que se nos puede dificultar es esa cuestión de que, ¿cómo lo busco? Porque ¿cómo se llama? ¿No? También. Porque uno dice, sí, el aparatito de ese que me sirve para hacer los ravioles y todo, pues tiene tal nombre, es el molde. Y en ocasiones nos dicen, ok, el molde cuál quieres, el tamaño 1, 2, 3, y uno se queda así de que, bueno, no sé, la verdad, ¿no? Pero de muchas cosas es de que realmente con lo que tenemos en casa se puede hacer. Obvio, en Italia es mucho más fácil encontrar esto porque mucha gente hace pasta en casa, ¿no? Precisamente por ese amor a la buena comida y reitero, las comidas de familia y es la receta que a lo mejor viene de 3 o 4 generaciones, que también hay que entender una cuestión, ¿no? En muchas ocasiones, hasta las mismas harinas, que ahorita en Italia, y eso se me olvidó comentar, se están rescatando trigos antiguos, trigos ancestrales, pero pues no se consiguen los productos, ¿no? A lo mejor algunos ya se dejaron de cultivar, ¿no? Entonces, aunque tengamos la receta, llamémosla histórica, pero no voy a encontrar los ingredientes, ¿no? Esa es la parte. Ok, perfecto. Luego nos pregunta Jesús Báez si podrías recomendar algún restaurante tradicional en la Ciudad de México con sabores originales. Bueno, ahí sí me ponen un poquito en predicamento, porque la primera respuesta que doy cuando me preguntan, oye, ¿dónde se come una buena pasta? En mi casa. ¿No? ¿Por qué? Porque a mí me encanta cocinar. Hay algunos lugares que pueden tener buenas recetas, pueden ser igual pequeñitos, pueden ser restaurantes de realmente ya con una tradición y que tenemos un rango de precios muy variado. Realmente sí no me gustaría dar nombres como tal, porque luego se pueden herir susceptibilidades, pero la verdad sí se puede encontrar. Y sobre todo, vean o busquen el restaurante o cerciórense que el restaurante, la pasta la cuece en el momento. En donde nos digan, usted pidió tal pasta, me tardo 15 minutos en hacerla. Dices, qué bien. Si es de que se tardaron 2 minutos, quiere decir que la pasta ya la tenían cocida, que simplemente la calentaron en el agua hirviendo y, repito, para un purista, y en ese caso yo soy un purista, es algo que no entra. Busquen, prueben, hay varios restaurantes que es parte de la idea de lo que promueve la cámara también con el True Italian Taste, es de que debemos encontrar los sabores verdaderamente italianos. Que puede haber, digamos, una fusión entre lo italiano y lo mexicano, sí, y hay cosas maravillosas. Por ejemplo, unos ravioles rellenos de huitlacoche, ¿no? Una pasta, que esa yo la he preparado y condimentado con mole, ¿no? Que me dicen, ¿cómo? ¿Una pasta con mole? Bueno, ¿y por qué no? ¿No? Entonces, un mole que nos guste, un formato de pasta que nos guste, lo podemos hacer.
Ok, muy bien, gracias Alessandro. Igual para complementar un poco esta parte de que, pues igual muchas veces necesitamos informarnos de cuáles son los restaurantes italianos y todo esto. Entonces nosotros como Cámara de Comercio Italiana realizamos una certificación que se llama Hospitalita Italiana y justamente son requisitos que nos dictan directamente del Instituto de la Ricerca Turística de Italia y justamente el objetivo es salvaguardar y reconocer a los restaurantes que tienen buenos procesos en el extranjero. Entonces podrás ver que hay algunas guías internacionales, una muy confiable es Gambero Rosso, y también nosotros tenemos esta certificación donde en nuestra página web Sabor a Italia podrás encontrar cuáles son los restaurantes que tienen esta certificación activa e igual el Instituto ISNART está trabajando en un sitio web donde el objetivo es informar a nivel mundial cuáles son los restaurantes. Es decir, si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a Canadá y quieres justamente probar restaurantes que tengan estos buenos procesos italianos, pues igual los vas a poder encontrar en esta página a futuro. Aún no está activa, pero bueno, por el momento Sabor a Italia y te puede informar cuáles son los restaurantes en México y muchos de ellos trabajan con nosotros desde hace años. Es Muy bien. esa parte que repito de cuidar esa originalidad, esa autenticidad de los productos. Yo siempre me peleo y es con, digamos, con la gastronomía de cualquier parte del mundo, ¿no? Se debe de hacer respetando las recetas originales. Si no tengo yo el ingrediente que me dice esa receta, obviamente puedo hacer, pero ya no la puedo llamar como tal, sobre todo si es una receta muy tradicional. Pero se pueden encontrar cosas muy interesantes, ¿no? O sea, y con la pasta tenemos esa, digamos, inmensidad, ¿no? Es realmente una de mis recetas. Podemos comer una pasta diferente todos los días y a veces, digo, en Italia se acostumbra muchas veces comer pasta al mediodía y en la cena, ¿no? Entonces podríamos estar comiendo todos los días una pasta diferente, una receta diferente, sin nunca aburrirnos. Muy bien, gracias Alessandro. Y la última pregunta que tenemos es de Julio, que dice, en las pastas frescas, ¿qué tipo de harina se utiliza en cantidad de proteínas o únicamente se trabajan con sémola? De hecho, la pasta se debería de estar haciendo con sémola. Obviamente en casa luego no es tan fácil conseguir la sémola. Se necesita, en Italia se utiliza lo que es la sémola rimacinata, que quiere decir vuelta a moler, porque la hace mucho más fina y más homogénea. Entonces, sí, eh, realmente debemos de buscar harina que sea de trigo duro. Ya se empiezan a encontrar aquí en México algunas, solo que no es tan común. Por eso es de que en muchas ocasiones es más fácil cuando la hacemos en casa utilizar, sí, la harina que compramos normalmente, pero le ponemos huevo para darle mayor consistencia, porque hay veces que solo con agua no se resquebraja. Y mucho también es la habilidad de cada quien, ¿eh? Créanme. Eh, Podemos seguir la receta que nos dice 552 gramos de harina y le pones 26 mililitros de agua y todo, y a mí no me queda y al de al lado le queda maravilloso. Mucho también es las manos, ¿no? De eso sí. Pero sí hay la posibilidad de encontrar harinas, digo duro, ya las hay aquí en México. Ok, Alessandro, muy bien, pues ya no tenemos más preguntas en el chat. Creo que con esta última pregunta podríamos cerrar. No sé si hay algo más que quieras agregar para todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Pues primero que nada, muchas gracias y que, como estuve comentando a lo largo de la plática, es probar, prueben, o sea, no se limiten. Pueden estar innovando, pero también busquen de elaborar recetas que sean tradicionales
y también de entender un poquito la historia que hay atrás de un platillo, ¿no? Obvio, hay algunos que nacieron por cuestión de sencillez, hay algunas que nacieron por cuestión digamos, económica. Por ejemplo, en el sur de Italia hay un condimento de pasta que se hace con el pan molido porque las personas no tenían, ahora sí, el poder adquisitivo de comprar el queso. Entonces lo condimentan con el pan molido y créanme que es una delicia, ¿no? Entonces, de probar todas esas cosas y entender y no, digamos, limitarnos porque, ay, no, es de que no me gustó el nombre, ¿no? O no me gustó el aspecto. Obviamente, cada quien tenemos nuestros gustos, hay ingredientes que hasta podemos ser alérgicos, entonces hay que evitarlos, pero lo podemos hacer y podemos probar y disfrutar y divertirnos, que eso también es parte de lo que necesitamos hacer en el día a día, ¿no? Nos tenemos que alimentar, pero nos podemos alimentar divirtiéndonos y gozándolo. Ok, muy bien, Alessandro. Bueno, muchas gracias por esta primera sesión de las charlas gastronómicas. Les recordamos a todos que, bueno, esta es la primera de 5 sesiones que vamos a llevar a cabo con Alessandro. La siguiente es el próximo miércoles, igual a las 6 de la tarde, y va a estar hablando sobre los otros vinos del Piemonte. Piemonte es por excelencia una región de Italia muy conocida por sus vinos, sin embargo, hay más que los que regularmente escuchamos o los más comerciales. Entonces, bueno, Alessandro, muchas gracias. Nos vemos la siguiente A semana. ustedes. Y a todos los que nos acompañaron, si quieren conocer más sobre productos italianos, restaurantes, recetas, todo el tema cultural que pues siempre hay detrás de la cocina de un país, pueden visitar Sabor a Italia MX. Ahorita estamos trabajando en el sitio web, próximamente vuelve a estar en línea, entonces justamente ahí podrán encontrar algunos importadores, algunas pastas que son más artesanales, también algunas recetas como la clásica matriciana, algunas cuestiones históricas. Entonces, bueno, visiten Sabor a Italia y si quieren conocer más de los restaurantes, también los van a encontrar ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. A nombre de la Cámara de Comercio Italiano en México, pues agradecemos a Alessandro Piccone por esta serie de charlas gastronómicas. Muchas gracias, hasta luego.